Palabra de nuestro Dios un momento y después vamos a orar un ratito. Necesitamos orar por nosotros y por algunas personas que posiblemente estén pasando por momentos difíciles. Vamos a la Biblia, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 13. Titulamos la reflexión de esta tarde, Cristianos preparados. ¿Cuántos están preparados? ¿Para qué sería la pregunta? Para el día que Cristo venga, para el día de la aflicción, para el día malo, como dice la Biblia. ¿Estamos preparados? Esperemos que sí, ¿verdad? Muy bien, ya lo tenemos, mis hermanos. Entre los anuncios se omitió por ahí que el 4 de julio todos están convocados, ¿verdad? De manera obligatoria, no, mentira, para que venga y participe en nuestro aniversario número, ¿qué es? Número 17, ¿verdad? Ese día va a ser sábado, 4 de julio a las 2 de la tarde. Muy bien. Mateo capítulo 25, versículo 13, leemos la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oramos. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento que nos permites meditar o que nos permites reflexionar en tu palabra. Te ruego, mi Dios, que seas tú quien nos guíe en todo lo que hoy vamos a hablar durante esta predicación, de tal manera que nuestros corazones sean edificados en ti. Toma control, por favor, de todo lo que se diga, porque todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Dice la Biblia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos saben que un día Cristo vendrá por su iglesia? Cristo vendrá por su iglesia, y el día que Cristo viene por su iglesia, esta iglesia se va con el Señor de este mundo. La Biblia dice que nos reuniremos con Él en el aire y así estaremos, Señor. Eso es una cosa maravillosa para nosotros verdaderamente, pero también es un evento triste para aquellos que no estén preparados. Es decir, para aquellos que, aunque Cristo venga, se van a tener que quedar en este mundo. Y de eso es que queremos hablar un poquito el día de hoy, porque hay cosas que a veces nosotros estamos pensando todo el tiempo. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchos aquí nos ponemos a pensar en cómo prepararnos para situaciones que podemos vivir en este mundo. Algunos dicen: no, yo estoy viendo cómo hago para que mis hijos estudien, lo cual está muy bien, ¿verdad? Es necesario que las personas estudien, que se preparen, claro que lo es. Otros dicen: no, yo estoy esperando la menor oportunidad para irme quizás a cumplir el sueño americano allá a Estados Unidos, ¿verdad? No se lo recomiendo mucho, pero así piensan algunos. El punto es que las personas están ocupadas a veces pensando en este tipo de situaciones, pero lamentablemente a veces descuidamos algo que es muy importante, y es estar preparados espiritualmente para el día que Cristo venga. Cristo dijo: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Vengo pronto, pero fíjese que esa expresión fue escrita allá por el año 95 después de Cristo. Es decir, que para hoy hace casi 2000 años ya. Las señales de la venida de Cristo se han ido cumpliendo absolutamente todas, y cada vez vemos que las señales finales se cumplen delante de nosotros.
El punto es que hay personas que dicen, bueno, lo mismo han estado diciendo y predicando desde hace mucho tiempo y al final nada. Y muchos por esta situación se han confiado y probablemente crean que van a poder a última hora, como dicen algunos, entrar. La Biblia dice que cuando Cristo venga, Él vendrá y los que nos vamos con Él seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esto significa que no es que le van a avisar, mire, mañana va a venir Cristo, corra en este momento, vaya a la iglesia o vaya a recibir al Señor. No. Simple y sencillamente, cada quien lo más probable es que esté desprevenido, porque dice la Biblia que Cristo vendrá como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo espera, cuando todos estamos ocupados, como le decía, en las cosas del mundo, en las cosas terrenales y en todo ese tipo de cosas. De repente Cristo viene y todos los que tenemos a Cristo en el corazón vamos a desaparecer de este mundo. Y no voy a hablar ahora del periodo que comienza a partir de ahí, pero solo le voy a mencionar que es un periodo sumamente complicado que se llama la gran tribulación. Esperamos nosotros no estar en eso, pero el punto de hoy es, hermano, si analizamos la parábola de las 10 vírgenes, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que a veces nosotros hemos pasado por alto, de algunas cosas que simple y sencillamente no estamos tomando en cuenta. Hay gente que el día de hoy vive esperanzado en la fe de otro, y le quiero decir que la fe es personal, la salvación es personal, la rendición de cuentas delante de Dios es personal también. Yo hace tiempo recuerdo haberles comentado que tenía un amigo al que una vez comencé a hablarle acerca de la necesidad de acercarse a Dios. Y esta persona lo que me dijo, no hombre, mira, me dijo, si yo realmente estoy bien. Y le digo, ¿por qué decís que estás bien? ¿Asistís a alguna iglesia? ¿Has recibido a Cristo? ¿Qué haces? Y me dijo, no, me dijo, yo veo que mi mamá va todos los domingos a la iglesia y siempre que ella va, yo le pido que ore por mí. Así es que como ella está orando por mí, yo estoy bien. Hermano, eso no es así. Acabamos de decirlo, la fe es personal, la salvación es personal y la rendición de cuentas delante de Dios es también personal. ¿Sabe usted que por más que nosotros amemos a nuestros hijos, nosotros no podemos creer por ellos? No, nosotros podemos enseñarles, nosotros podemos insistir quizás, pero no podemos creer por ellos. Ellos tampoco pueden decir, mire, como mi papá es cristiano, como mi papá es servidor de la iglesia, como mi papá o mi mamá es tal cosa, entonces yo también. No es así. Y estas cosas se ejemplifican muy bonito en esta parábola. Así es que le voy a invitar que vaya hoy, siempre en Mateo 25, vaya conmigo al versículo 1 y vamos a comenzar a leer esto que se llama la parábola de las 10 vírgenes. Versículo 1, dice la Biblia, oiga esto. Antes de leer, quiero nada más mencionarles un pequeño detalle. ¿Se ha fijado usted que casi siempre que el Señor Jesús daba alguna parábola, siempre decía, el reino de los cielos es semejante a, ¿sí? En esta ocasión no lo dice así. En esta ocasión dice, entonces, el reino de los cielos, ¿cómo dice? Será. ¿Por qué? Porque lo otro es que ya estaba establecido. El reino de los cielos es como o es semejante a, así es, así ha sido siempre. Pero en este caso está diciendo, este evento que yo voy a describir y que voy a enseñar a través de una parábola, todavía no ha sucedido. Pero así como se dice en esto, así será en el momento que suceda. Y dice,
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ojo, ¿cuántas vírgenes? 10. ¿A qué salieron? A recibir al esposo. ¿Cuántas salieron? Las 10. Amén. Vaya viendo qué cosas hacen las 10 vírgenes siempre. Salieron a recibir al esposo. Luego dice el versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ok, las 10 salieron a recibir al esposo. ¿Había alguna diferencia entre ellas? Sí, 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Muy bien. Luego dice, las insensatas, oiga, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Muy bien. Entonces, ojo, las 10 salieron a recibir al esposo. De las 10, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué las hacía prudentes o qué las hacía insensatas? Las insensatas tomaron lámpara igual que las prudentes, o sea que las 10 tenían lámpara, ¿o no? Sí, ¿verdad? Las 10 tenían lámpara, pero la diferencia es que las prudentes, además de tomar la lámpara, quizás con el poquito aceite que tenían, también tomaron aceite, dice ahí, en sus vasijas. ¿Esto qué significa? Que ellas de una vez pensaron, por si tenemos que esperar mucho tiempo y no queremos que la lámpara se nos apague, yo debo tener la lámpara con el aceite que ya tiene, pero debo tener adicional por si lo requiero. Las otras no pensaron de esa manera y ellas simple y sencillamente se quedaron con el aceite que ya tenían. Ahora bien, dice el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes se durmieron? ¿Las prudentes o las insensatas? Todas, o sea, las 10, tanto las prudentes como las insensatas, se durmieron. ¿Qué sigue haciendo la diferencia? El aceite que tomaron en las vasijas, las prudentes, de ahí todo lo demás es igual. Vea, todas estaban esperando al esposo, las 10. Amén. Todas tenían lámpara. Todas se durmieron. La única diferencia es que unas tenían más aceite que otras. Y luego dice, versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas? Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué dice? Se apagan, se les estaba acabando el aceite. Las otras, ¿qué hicieron? Agarraron la vasija y le echaron más aceite a sus lámparas, ¿verdad? Y la llama seguía ardiendo. Ya le voy a explicar después por qué era eso. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Bueno, le decía hace un momento, algunos dicen, bueno, quizá ya última hora me voy a arrepentir, ¿verdad? Quizá ya última hora, probablemente pase como a las insensatas, que no les alcanzó el tiempo para ir a dar la vuelta y conseguir lo que les faltaba, ¿verdad? El Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Todas esperaban al novio, y quiero repetirle esto porque es importante. Todas tenían lámparas, todas salieron a recibirle, todas se durmieron,
Todas despertaron con el anuncio que decían: aquí viene el novio. Pero no todas entraron en la fiesta de bodas. Y aquí es lo terrible de esto, porque las que se quedaron afuera, significa que se quedaron prácticamente desamparadas. Más adelante el Señor les dice a estas 5 insensatas que llegaron y tocaron la puerta y dijeron: Señor, déjanos entrar. Y la declaración del Señor es terrible, porque les dice: no las conozco. ¿Está conmigo? Y entonces se me viene a la mente aquel versículo que está también aquí en Mateo capítulo 7, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace su voluntad. Amén. Fíjese que esto es terrible y muchas veces a nosotros no nos gusta hablar sobre este tipo de tema, porque algunos se ponen tristes, pero el punto de hoy es, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos iglesia? Todos. ¿Cuántos venimos? Todos. Por encima, parece que todos estamos bien con Dios. En apariencia, parece que todos vamos para el cielo. Yo ando mi Biblia, usted anda su Biblia, yo digo Dios le bendiga, usted dice amén, usted dice Dios le bendiga, yo digo amén. Usamos el mismo lenguaje cristiano, cantamos las mismas alabanzas, a veces oramos, ¿verdad? Y otras veces no oramos, pero estamos en apariencia, por decir así, estamos iguales. Pero mi pregunta el día de hoy, en base a esto, es: ¿cómo está su relación con Dios? Porque la diferencia, fíjese, la diferencia no es asistir al culto. Todos asistimos al culto, ¿no es cierto? Sí, ok. Esa no es la diferencia entonces. Está en el culto y tiene aceite. Dios no ve las apariencias. Él ve lo que hay en el interior de cada persona. Jesús decía: acuérdense que por sus frutos los conoceréis. O sea, sí se van a notar algunas cosas, pero el fruto no es cuestión de apariencia. El fruto es algo que proviene de la fuerza interior que la naturaleza del árbol produce de una manera no forzada. ¿Por qué lo produce? Porque su naturaleza es esa. El mango da mangos, amén. El aguacate da aguacate y usted ve que da aguacate. Es simple. Pero si yo vengo y a un árbol de una naturaleza lo hago parecer de otra naturaleza, le pregunto: ¿ha cambiado ese árbol verdaderamente? No, porque su naturaleza sigue siendo la anterior, no la apariencia. Y ese es un lío que tenemos nosotros como cristianos el día de hoy. ¿Por qué? Porque al final, si usted se da cuenta, lo que hace la diferencia aquí es: ¿tú tienes aceite o no tienes aceite? ¿Por qué era tan importante el aceite en las bodas judías? Porque resulta que cuando las vírgenes o las novias salían a recibir al novio o al esposo, hacían, como para que lo ubiquemos, como una procesión parecido a lo que hacen los de la Iglesia Católica. Pero en esa procesión, por decir así, que era para ir a recibir al novio, todas debían llevar una lámpara y todas las lámparas tenían que estar encendidas. Si en ese momento que iban en esta procesión, le voy a llamar, la lámpara se le apagaba a alguna de estas personas, lo que hacían era que lo sacaban de la comitiva, digamos así, y solo seguían adelante los que tenían la lámpara encendida. Por eso entonces, cuando hablamos de las vírgenes prudentes, estamos hablando que eran prudentes porque ellas pensaron y dijeron: y si el aceite que tenemos todavía es muy poco, necesitamos tener más.
no nos quedemos solo con el que la lámpara ya tiene. Pongamos una vasija, tengamos aceite en esta vasija hoy que hay tiempo, y cuando sea necesario, el aceite a nosotros no nos va a faltar. Por eso eran prudentes. Quiere decir entonces, mis hermanos, que la vida cristiana nuestra se representa también a través de esto que acabamos de hablar. ¿En qué sentido? Mire, no en el sentido de que la salvación dependa de las cosas que nosotros podamos hacer. La salvación es por fe, es un regalo de Dios. Sin embargo, necesitamos nosotros cultivar nuestra vida cristiana y asegurar que cada uno de nosotros brilla con la luz de Dios por el aceite que hay dentro de cada uno de nosotros, es decir, por el Espíritu Santo que está en cada uno de nuestros corazones y que en un momento determinado alumbra a través del fruto que produce en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es esto? Esto significa que este aceite, además de representar, que pudiéramos considerar al Espíritu Santo, también representa nuestra vida espiritual interior. ¿Cómo está nuestra vida espiritual interior? Las prudentes, dice aquí, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La diferencia entonces entre estos grupos, como le decía hace un momento, es, bueno, ¿quién está actuando en tu interior? Tienes lámpara, pero no tienes aceite. Estás vacío. El Espíritu Santo no está obrando. No puedes alumbrar porque no tienes combustible. Pero la prudente tiene la lámpara, tiene el instrumento, pero también tiene el combustible. Alumbra, sí, porque no está vacía la lámpara, porque esa lámpara está llena del combustible que todo cristiano necesita, que es estar lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Nos descuidamos en nuestra vida espiritual, descuidamos la oración, descuidamos la lectura bíblica, descuidamos un montón de cosas que tienen que ver con esa relación que nosotros necesitamos tener con Dios de manera permanente. Y aquí es donde vienen esos ejemplos que le ponía hace un rato. Gente que no tiene una fe personal, gente que depende de la fe de otras personas, gente que se sostiene a través de recuerdos espirituales, es decir, de cosas que en el pasado, yo no sé si usted ha visto o ha oído personas que a veces dicen, mire, no, si yo antes iba a la iglesia, no, si fíjese que yo fui por un tiempo, fui cristiano, dicen algunos, y otros incluso, cuando uno sale a evangelizar en las calles, a veces uno se encuentra con gente que hasta sorprende, ¿verdad? Y algunos dicen, no, mire, qué bueno que anden ustedes predicando, qué bueno que hablen de la palabra en la calle. Fíjese que yo antes andaba como ustedes, fíjese que yo fui pastor de una iglesia, ¿ok? Y comienzan a decir un montón de cosas de estas, pero mi pregunta es, ese recuerdo que ellos tienen de lo que en un momento creen que fueron, ¿está manteniendo su llama encendida? Es que ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que esta gente tendría que hacer verdaderamente? Ir a buscar aceite para ponerle a su lámpara y que su lámpara verdaderamente esté encendida. Pero esto es lo que muchos no hacen. Confían a veces en conocimientos que han adquirido. Y le voy a contar algo que también es terrible en esto. La salvación no depende del conocimiento. Amén. No, mire, si yo leo la Biblia, si yo sé de la Biblia, ok, está bien. Pero la salvación no depende de cuánto conoces la Biblia, sino de cuánto tú crees en lo que la Biblia enseña. Cuánto tú crees en Jesús. De esto depende la salvación. Pero a veces nosotros nos jactamos incluso de tener conocimiento, pero el conocimiento, dice la Biblia, envanece.
el amor edifica. Y yo le agregaría, y la fe salva. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque este también es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Amén. Entonces, este tipo de cosas solo nos deben llevar ¿a dónde? A reflexionar. ¿Y cómo llenamos esas vasijas para mantener nuestra lámpara encendida? Quiero preguntarles algo y no me contesten, solamente piénselo para usted mismo. ¿Cuántos de los que están aquí hoy tienen una vida de oración? Esto me refiero a no orar de vez en cuando, a tener una disciplina de orar, de pedir a Dios, de hablar con Dios, pero no de una manera religiosa o tradicional como a veces lo hacemos. Ay, vamos a comer. No, pero no comas si antes no orás. ¿Ok? Está bien, y son a veces oraciones más protocolarias que otra cosa, pero ¿se imagina usted hoy que hace calor salirse de su casa, irse a estar debajo del palo de mango, porque en casi todos lados hay palo de mango, ¿verdad? Entonces, irse debajo del palo de mango y sentarse, y no necesariamente de rodillas, no, a estar ahí, a ver la naturaleza, a meditar en Dios, a decirle a Dios cosas que salgan verdaderamente de nuestro corazón, a tener un momentito de verdadera comunión con Él, de una verdadera plática donde digamos, Señor, mira, aquí estoy afuera hoy porque pues adentro no se puede, están llorando los niños, está encendido el televisor, si me quedo ahí, mi esposa me regaña, si hago lo otro no sé qué pasa. Bueno, me vengo aquí, Señor, porque quiero hablar contigo, porque quiero que me expliques. Fíjate que no he entendido tal y tal cosa. Leí en la Biblia y no comprendí por qué tu palabra dice tal cosa. Hablar con Dios. Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Te has dado cuenta cuánto me está costando obedecerte? ¿Cree usted que sería conveniente decirle eso a Dios? Si nos cuesta así, hombre. Bueno, si a todos creo yo que nos cuesta obedecer a Dios. Y decirle, Señor, mira, me está costando. ¿Qué puedo hacer? Señor, estoy preocupado por mi familia. Yo creo en ti, pero no estoy seguro de que los demás crean. No sé si ellos verdaderamente te tienen en el corazón. Ayúdame. Deja que ellos muestren lo que verdaderamente tienen en el corazón. Me aflige, me preocupa que si tú vienes pronto, como dice tu palabra, que yo me vaya y ellos se queden. Me preocupa que se pierdan en todos los engaños y caminos mentirosos del mundo. Señor, yo quiero que tú me ayudes y te pongo en tus manos a mi familia. Fulano, fulano, por nombre. ¿Está conmigo? Mire, ¿cuánto tengo de estar hablando ya de esta oración? Y a veces pareciera ser que pasar a ser una oración al frente, por ejemplo acá, de 2 minutos se siente largo. Le voy a decir algo, cuando usted está hablando verdaderamente con Dios, el tiempo pasa y muchas veces usted ni se da cuenta que pasó media hora, que pasó 1 hora y que usted sigue hablando con Dios. Y hay otra cosa importante de esto, porque orar de manera religiosa no va a llenar nuestra lámpara. Cuando usted de verdad ora con Dios y cuando Dios habla a su vida, usted no puede volver a ser la misma persona. Eso queda marcado en la mente y en el corazón de aquel que habla con Dios. Yo creo que les comenté en alguna ocasión, les voy a contar el chambre a los que son nuevos. En una ocasión, hace ya bastante tiempo, comenzábamos a venir acá a predicar. Esto estaba empezando, no había templo, prácticamente no teníamos nada.
Y en esa ocasión recuerdo que el grupo que veníamos acá a predicar y todo, decidimos reunirnos en la casa de uno de los hermanos y pues hicieron comida y todo eso y hablamos de cosas, nos reímos y de todo. Pero cuando nos fuimos esa noche de esa casa y llegué a la mía, entramos al cuarto, recuerdo que mi esposa se acostó, creo que se acostó o ya iba dormida, pero bueno, rápido se durmió. Mi hijo mayor estaba muy pequeño en ese tiempo y yo solo recuerdo que él se acostó también y yo también me acosté y como que era resorte, solo me acosté y volví a levantarme porque sentí que no tenía que acostarme. Y me senté esa noche en la cama, a la orilla de la cama, y vi a mi hijo dormido y a mi esposa y todo. ¿Y sabe qué? Como no podía y no sabía por qué no podía dormir, solo le dije a Dios, y fue todo lo que yo dije esa noche: Señor, ¿de qué se trata? ¿Hay algo que me querrás decir? Y sabe que pasé sentado en esa cama quizás un poco más de 1 hora sin decir una sola palabra. O sea, lo que yo dije fue: ¿hay algo que me querrás decir? Y de ahí en adelante lo que sucedió, todo sucedió en mi mente. Y comencé prácticamente a oír que me decían: mira, se reunieron, comieron, disfrutaron esto y esto. ¿Y dónde estaba yo? No me dieron gracias, ok. Luego, recuerdo haber otra vez volteado a ver a los que estaban dormidos y me dijeron: la familia que tenés y no me has dado gracias tampoco. ¿Te has fijado en este y este? ¿Se acuerda usted cuando le dicen a uno que le pelan la cara? ¿Entiende ese hebreo? Eso me sucedió a mí esa noche y me dijeron: ¿te has fijado esto? ¿Te has fijado lo que haces? ¿Te has fijado tal cosa? ¿Te has fijado aquí? ¿Te has fijado allá? Y para no hacerle larga la historia, yo recuerdo que después de esa ocasión en particular, mi vida y mi trato con mi familia cambiaron totalmente. ¿Está conmigo? ¿Por qué? No, es que la oración no se trata solo: Señor, y te pido, y te pido, y te pido, y la gran lista de cosas. Oiga, Dios, hable con Él. Por eso yo le decía: mire, qué bonito estar sentado quizás debajo del palo de mango y hablar con Dios. Y qué impactante es que Dios verdaderamente hable a su vida. Porque cuando usted, y yo comprobé eso, cuando usted tiene un encuentro verdadero con Dios, usted no puede volver a ser igual. ¿Sabe qué hice el siguiente día después de esa noche? Porque una vez que esa voz en mi mente se apagó, me pude dormir. Pero me tenían que decir todo eso antes. El siguiente día, recuerdo que yo creo que no les dije a nadie lo que me había pasado. Solo me fui al trabajo y cuando llego al trabajo dije: ¿qué voy a hacer? Voy a escribir, dije yo, todo aquello que Dios me dijo. Y sabe que me puse en la computadora a escribirlo. Y escribí quizás como 2 páginas de donde estaba todo lo que yo esa noche había escuchado. Y lo más chistoso es esto, que hasta hoy no se me ha olvidado. A mí no se me ha olvidado, lo tengo ahí. Pero el archivo que yo creé, que yo había escrito, sabe que nunca lo pude encontrar. O sea, lo escribí y yo sé que lo guardé en la computadora y lo busqué después y nunca lo pude encontrar. Pero nunca se me olvidó tampoco. Entonces, este tipo de cosas que hacen, estas son las cosas que verdaderamente cambian la vida. O sea, si usted se fija, no estamos hablando simplemente de conocimiento bíblico, no, estamos hablando de encontrarse
aunque sea de esta manera, Dios tiene muchas formas de hacerlo, de encontrarse verdaderamente en comunión con Dios. Le pongo otro ejemplo diferente. Se los he dicho, 2017 para mí fue un año terrible, no solo por la muerte de mis padres, no. O sea, porque para mí, en mi salud, en mi estado de salud en general, fue un año difícil, que casi nadie lo sabía, sí es cierto. Ustedes tal vez me veían venir a predicar siempre, y siempre vine y siempre prediqué, y nunca dije nada, pero no estaba bien. O sea, yo no me sentía bien. ¿Qué hice? Hablar con Dios otra vez. ¿De qué manera? Religiosa, no, hombre, una plática. Manejaba de aquí de Montañita para San Salvador una noche, creo que fue un día miércoles en la noche. Y todo el camino prácticamente le fui diciendo a Dios, mira Señor, ¿y qué es lo que pasa pues? Si el médico dice que yo estoy bien, que no tengo nada, porque yo podía ir a pasar consulta y me decían que todo estaba bien, pero yo me sentía mal. O sea, son cosas un poco raras, ¿verdad? Y en el camino yo recuerdo, porque había oído, no hombre, haga un trato con Dios. Y dije yo, bueno, voy a probar, ¿verdad? Y le digo a Dios, Señor, y yo ya no aguanto, ¿y por qué no me quitas esto que siento? ¿Hay algo que yo esté haciendo que no te parezca? Dímelo. ¿Y sabe qué encontraba? Silencio. Luego comencé a ofrecerle cosas a Dios y le dije, Señor, si te molesta que yo haga tal cosa, lo voy a dejar de hacer. E inmediatamente oí en mi mente, no. Señor, vaya, si no es esto, vaya, está bien, pero y mira tal cosa, no. Y mira esto otro, no. Y llegué a San Salvador y ¿sabe cuál era la respuesta a todo? Que no. Y entonces dije yo, ¿y entonces qué hago? Llegué esa noche a la casa y yo no sé por qué, de verdad, que hasta hoy no lo logro entender, que cuando yo llegué, en mi casa todos estaban dormidos prácticamente. Bueno, las luces estaban apagadas cuando yo entré a la casa. Y cuando entré y me senté en aquel sillón, que hasta fuego le dieron hace poco, por cierto, y me senté en ese sillón, recuerdo que me quedé, Señor, te he ofrecido todo y todo me ha dicho que no. ¿Qué hago entonces? Y cuando me senté, vino a mi mente un versículo de la Biblia. Tal vez ustedes se acuerdan porque esa historia ya se las he contado. Y oí en mi mente el versículo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces dije yo, fe, ¿qué es fe? Confianza. Y si no confío en Dios, no lo puedo agradar. Y me acuerdo que quizás me estuve sentado unos 3 minutos lo más. Y me levanté y le dije, Señor, de esto se trata. Pues ahí ve qué haces conmigo, le dije yo. Si querés que viva, vivo. Y si querés que no, pues no. Ahí ve vos qué haces con mi vida. Yo más no me desvelo, ni sigo ahorita pidiendo más. Así es que ahí ve vos. Hermanos, el siguiente día yo estaba sano. El siguiente día todo había terminado. Y a veces nosotros pensamos que debemos hacer quizás grandes cosas para que Dios responda, pero no, solo era una lección que yo tenía que aprender, que me costó mucho tiempo aprender. ¿Cuál era? Que yo necesitaba confiar en Dios antes que estar pensando negociar con Dios. Fíjese, y cuántas veces hemos oído gente que le dice a usted, haga un pacto. Óigame, todos los pactos que están en la Biblia, sabe que no fueron los hombres los que lo hicieron, fue Dios quien los hizo y Él los sostiene. Yo no puedo pactar con Dios porque yo no tengo el poder ni la autoridad para poderlo hacer. Entonces, no, ¿yo qué tenía que hacer? Lo que la Biblia dice, al que cree todo le es posible. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba fe.
Y estas cosas que hacen, estas son las que van llenando de alguna manera esa vasija de aceite en la que nosotros tenemos una verdadera relación con Dios. ¿Me sigue hasta ahí? ¿No se ha perdido que todavía en lo que estábamos hablando de las 10 vírgenes? Lo que le estoy diciendo es que una de las formas de tener ese aceite es tener una buena relación con Dios. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la lectura bíblica y la obediencia a la palabra. No solo lectura. ¿Me sigue hasta ahí? No solo lectura. Quiero que, y esto lo voy a decir por molestarlo de verdad. ¿Habrá alguien hoy en este lugar? Yo sé que lo más probable es que no, ¿verdad? Que sea cristiano del Taber de Montañita 100% y que todavía dice malas palabras. No me diga. Ahí veo que a algunos solo les da risita. Ok. No se preocupe. Yo no lo voy a juzgar, nadie lo va a juzgar de aquí. Pero la Biblia dice que las palabras deshonestas y ese tipo de cosas no deben salir de nuestra boca. Amén. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque conocemos la palabra. Le podría hacer otra pregunta para que sigamos llenando nuestra vasija verdaderamente. Hermano, ¿alguna vez usted se ha puesto a chambrear con alguien cosas que ni son importantes ni son cristianas? No gusta el chicle. Y dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Ok, entonces, hay cositas como estas que ¿dónde las ponemos? Ok, llenemos mediante lectura y obediencia. ¿Está conmigo? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer los unos con los otros? ¿Amarnos o criticarnos? Ámense los unos con los otros. Critiquémonos. No. ¿Qué dice la Biblia? Antes de criticar o de ver la paja que tiene en el ojo tu vecino, trata mejor de sacar la viga, no la paja, la viga que tienes en el tuyo. Amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Palabra escrita en la Biblia, que usted ha leído, que usted ha oído, pero que necesita ser obedecida. Amén. Amén, hermanos. Es que yo pensé que se habían dormido. No sé, me preocupé por un momento. Ok, mediante adoración, hay que adorar a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí adoramos a Dios? ¿Adorar qué es, mi hermano? ¿Es cantarle a Dios? No. ¿Qué es adorar? Adorar es tener esa relación de la que estamos hablando fundamentada en la obediencia. ¿Qué busca Dios? Dice la Biblia. Es que Dios busca adoradores. ¿Buenos cantantes? No. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso busca Dios. Entonces, la adoración es el estilo de vida que nosotros llevamos en relación a la voluntad de Dios. Si yo oro, ¿adoro a Dios? Sí. Si yo leo, ¿adoro a Dios? Todavía no. Debo leer y debo obedecer lo que leo. Entonces, adoro a Dios. ¿Me llevo bien con las personas? ¿Estoy adorando a Dios? ¿Ayudo a las personas? ¿Estoy adorando a Dios? Sí. Me llevo mal con las personas. Deseo mal a la gente. De mi boca sale maldición a los demás. ¿Estoy adorando a Dios? No. Hay una parte de la Biblia, ya que mencioné eso, y estoy obligado a decirlo porque se me vino a la mente ahorita, y es terrible. Dice la Biblia que de la misma fuente no pueden salir dos tipos de agua.
no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga o salada. Es lo mismo. Ok, no pueden salir de la misma fuente las dos cosas. De la boca de un hijo de Dios no debe salir maldición alguna. ¿Qué debe salir? Por eso dice la Biblia, hablen entre ustedes. ¿Con qué? Con salmos, con cánticos, con cosas que edifiquen. ¿Y esto qué estará haciendo? Estará llenando nuestra vasija, estará llenando nuestra lámpara. ¿Para qué? Para que esta lámpara continúe alumbrando. ¿Qué otra cosa debemos hacer para llenar nuestra lámpara? Tiene usted necesidad de servir a Dios. Amén. Una vida cristiana superficial es aquella en la que nosotros nos quedamos en lo intelectual, en lo que sé, o en la práctica religiosa de costumbres, de tradiciones o de simplemente rituales, pero no trascendemos a ser verdaderamente útiles más allá de eso para el reino de Dios. Entonces, el servicio para un verdadero cristiano es algo que debe también practicarse, porque de esta manera, mis hermanos, los dones que Dios nos ha dado se van a poder ir afinando, se van a poder ir poniendo en práctica. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios da dones? ¿Verdad que la Biblia dice que Dios, que el Espíritu Santo reparte dones? ¿Y cómo los reparte? Como Él quiere, dice la Biblia, pero todo lo que Dios hace, lo hace para edificación de la iglesia. Hoy yo le pregunto, ¿cuántos dones usted conoce que da el Espíritu Santo? ¿Me pudieran mencionar algún par de dones? ¿Cuál es el más fácil? Ese lo practicamos todos, creo yo. El don de lenguas. ¿Verdad que practicamos el don de lenguas? Ok, hablamos hasta de más. No, hay varios dones. ¿Será que a alguien acá podría ser Dios el don que le ha dado, el don de ciencia, por ejemplo? El de interpretación de espíritu. ¿Por qué no hablamos de esos dones? A la gente le gusta hablar, hablemos del don de lenguas. Hacemos jerigonzas que nadie entiende y decimos que es don de lenguas. No, hombre, hablemos de otros dones. ¿Habrá alguien aquí que tenga don de sanidades? ¿Habrá alguien aquí que tenga palabra de ciencia? ¿Habrá alguien aquí que pueda interpretar lenguas? Amén. Es que todos esos son dones del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el punto? Para no perdernos. El punto es que cada don debe ser puesto al servicio de los demás, porque si el don no me sirve para ayudar o para bendecir a los demás, entonces este don no está edificando la iglesia. Me estará edificando a mí solamente como miembro, pero no edifica a toda la iglesia. Y la Biblia dice que cada don debe edificar a la iglesia completa. Amén. Entonces, ¿cómo ponemos en práctica los dones? A través del servicio. No hay otra manera. Y otra forma de llenar nuestra lámpara de aceite es mediante la comunión con otros creyentes. Se lo traduzco: congregándose. Decíamos la vez pasada, mire hermano, el día domingo que hay pancito con café, no salga corriendo, platique, que no se enchambre, ya hablamos de eso, ¿verdad? Sin malas palabras, amén. Digan amén, hombre. ¿O qué piensan seguir diciendo malas palabras? Ok, no, hombre, platiquemos un rato, conozcámonos. Fíjese, aquí hay hoy personas que creo que no conocemos mucho.
¿Amén o no amén? ¿Alguien me puede decir cómo se llama la hermana que está ahí atrás? No, la hermana Wendy, no, la que está delante de ella. ¿Cómo se llama usted, hermana? No, usted. Irma. ¿Y usted? Marcela. Ah, bueno. Ok. ¿Ya sabían que así se llamaban? ¿Saben por qué no saben? Porque no hablan, porque no saludamos. Amén. No, ahí voy incluido yo, no se preocupe. No, pero ¿le parece o no que es necesario que nos conozcamos? Claro. ¿Le parece o no que nos sentemos un rato? Hermano Darwin se calma, ¿va? Se calma. O sea, que nos sentemos un rato y no salgamos corriendo, es que el carro me deja. No, tranquilo, hermano, tranquilo. Ahí está la esposa ya agarrándolo ahorita. A ella la vamos a dejar de encargada que lo tenga quieto. No se ponga triste, broma, hermano. Entonces, no, hombre, ¿por qué? Porque mire, estamos en el culto, ¿verdad? Que está bonito, estamos aquí y cantamos y todo, chévere. ¿Por quién va a orar usted más noche de los que estamos aquí? Le pregunto. Fíjate que no sé, porque en los anuncios no dijeron la lista de los enfermos. Ok, pero si platica con alguien y ese alguien le dice, mire, fíjese que a mí me gustaría que mi familia me acompañe, pero están duros, no quieren. Usted bien pudiera decir, bueno, oremos. La oración del justo puede mucho, no solo sana enfermedades físicas, también el corazón. Amén. Entonces, ¿pero qué es esto? Que podamos nosotros interactuar. Así es que el punto de hoy es, hermano, llene su lámpara. Si su lámpara está llena, llene su vasija. Ya le dijimos cómo. Oración, palabra y obediencia, servicio, comunión entre nosotros. Amén. Todo eso es necesario. Adoración, todo es adoración si lo hacemos de la manera correcta. Y yo me acabo de fijar en un pequeño detalle. ¿Qué les dije que íbamos a hacer después de la prédica? Que íbamos a orar, ¿verdad? Sabe que nos quedan 3 minutos para que se termine la hora del culto. Pero como no importaba, podemos orar media hora. Los de escuela bíblica ya están igual que ustedes, tranquilitos en aire acondicionado. ¿Cómo no? No. Tomemos esto en cuenta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor, en los tiempos difíciles que vivimos y que próximamente estaremos viviendo, necesita de todas estas cosas que hoy hemos hablado. Necesitamos orar, necesitamos conocer más de la palabra y ponerlo en práctica. Necesitamos comunión entre nosotros. ¿Quién sabe de aquí en adelante si vamos a necesitar la ayuda unos de los otros? Es lo más probable. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Hasta entonces vamos a salir corriendo. No. ¿Cuántos agricultores hay aquí que no les dé pena levantar la mano? Ok. Para comer elotes, ¿qué se hace, hermano? Ya cuando es el tiempo vamos a buscar los elotes. ¿Qué hay que hacer? Hay que primero preparar el terreno, hermano. Sí, ¿verdad? Y después con la semilla, ¿qué se hace? Hay que irla a sembrar. Y después hay que cuidarla, ¿verdad? Porque hay que volver a limpiar, hay que abonar y hay que hacer todo este proceso. Amén. ¿Por qué se lo digo? Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero a veces pensamos que es aquí siembro y corro al otro lado y aquí ya sale lo demás. No, este es un proceso y por eso estamos hablándolo hoy. Comience usted el proceso hoy para que mañana podamos cosechar lo que cada uno necesite. Démosle al Señor un fuerte aplauso y hoy sí vamos a